Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hoy en la familiaridad y en la distopia tecnológica hablaremos de A2A, Agent to Agent de Google que quita al humano de la ecuación. Bueno, al menos eso dicen. Vamos a ver qué tan cierto y qué tan importante es que el humano siga siendo parte de la ecuación. Vamos a hablar de Minority Report. En la vida real nos pueden investigar solamente por qué tan probable es que participemos un día en un asesinato. Vamos a ver qué opina la policía de Londres de esto. Vamos a hablar de energía líquida. Hemos hablado de muchos tipos de baterías. Hoy vamos a hablar de una batería líquida, así como lo escuchan. Y la última nota del día de hoy se llama simplemente ya llegó, ya está aquí. Tiene forma de perro, tiene inteligencia artificial, tiene cosas muy particulares. Así que de todo eso y mucho más estaremos hablando el día de hoy en este podcast que llamamos Tecnófagos, devoradores de tecnología. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Bien, pues la tecnología es disruptiva, a veces es distópica, y pues hoy tenemos un episodio que tratará de ambos lados de la moneda. Comunicación entre agentes de inteligencia artificial, vamos a hablar de prevenir crímenes, vamos a hablar de un tierno robot que cambiará tu vida, en fin, de muchas cosas, y afortunadamente no van a tener lo que escuchar nada más de mí, porque eso entonces sería el podcast más aburrido de la historia. Afortunadamente me rodeo de gente que sabe mucho de este tipo de temas y que nos ayuda a digerirlos, entenderlos, plasmarlos, en fin, hacer muchas cosas con ellos. Yo me limito a leer la información que tenemos disponible, la compilamos, la vertimos y la analizamos con una persona que voy a presentar en este momento. Yo soy Ricardo Massa, pero, insisto, me llevo con la gente que le sabe a estas cosas y entonces hacemos este podcast con mi querido amigo Bernardo González, que es tecnólogo, tecnófago y muchas otras cosas que también inician con tecno. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Bien, muy contento. Y bueno, ya coincidimos en algo tú y yo, en que si el podcast lo hiciera uno de los dos solo sería un desastre, lo cual quiere decir que la combinación es buena. Entonces, vamos a seguir haciendo esto que ya llevamos un poco más de 2 años, si no me falla la memoria, que hemos estado semana a semana tratando aquí de comentar algunas noticias, algunas cosas relevantes en el mundo de la tecnología y pues divertirnos en el proceso y aprender un poquito, ¿no? Con todas estas cosas que nos mandan siempre en la escaleta. Ya perdí la cuenta, pero creo que debe ser más, porque este es el episodio 157, si esta escaleta no nos miente. Y pues de a uno por semana, ya vamos entonces por ahí del año 3, según yo. Sí, tienes toda la razón. Entonces sí, ya llevamos un ratito aquí haciendo este producto que hacemos con mucho cariño, con la ayuda de mucha gente que también voy a mencionar en su momento. Sí. Pero primero vamos a saludar a la gente que nos hace favor de escucharnos, y sobre todo a los que no se limitan nada más a ellos, sino que también nos siguen en nuestro grupo de Telegram. Bueno, no nos siguen, están en el grupo de Telegram de Tecnófagos. Ahí métanse a la plataforma de Telegram, busquen Tecnófagos y únanse a ese grupo que estoy mencionando, porque estas personas pues son realmente los que hacen el contenido de Tecnófagos. Ahí intercambian información, nos dan mucha data, nos enseñan qué está ocurriendo en el mundo de la tecnología y pues gracias a ellos tenemos de qué hablar tú y yo, mi querido Bernie. Así que muchas gracias a todos los que están en ese grupo. Ahorita mandamos un par de saluditos más personalizados. Primero déjame nada más terminarles de recordar que también pueden entrar en contacto con nosotros a través de tecnófagos@kio.tech, o bueno, también pueden rankearnos en Spotify y activar las notificaciones para que les avisen cada vez que hay un episodio disponible, cosa que tiende a suceder una vez a la semana. También tiende a suceder los días martes, pero bueno,
esa es más o menos la periodicidad con la que hacemos este podcast. E insisto, gracias a la gente que nos escucha y nos hace favor de compartir información en el grupo de Telegram. Ya somos pues ya cada vez más cerca de 2,000 personas por ahí. Los 2,000. Sí, ¿no? Sí, ya casi llegamos a los 2,000 y tienes mucha razón. Esto pretende ser una comunidad, no es un grupo ahí de que esté siguiendo a nadie, sino donde todos comentemos, y de hecho lo hacen. Hay personas bien activas sí, que prácticamente todos los días, y ya muchas de las noticias que tú y yo comentamos aquí, pues los temas también se toman de las sugerencias de la gente que participa por ahí en esa comunidad. Y déjame rápidamente comentar un par de cosas que me parecen bastante relevantes que están pasando. Luego me han comentado algunas personas que por qué no comentamos cosas que están sucediendo más en la semana, ¿no? En la cotidianidad, aparte de las notas. Sí. Y una que me enteré hoy en la mañana, pero el evento se llevó a cabo el sábado pasado, al menos tiempo de Beijing en China. Sí. Fue el famoso medio maratón que tú y yo reseñamos hace algunas semanas, donde iban a participar muchos humanos y también 21 robots humanoides. Correcto. Entonces ya se llevó a cabo. De los 21 robots que participaron, junto con 12,000 humanos que corrieron de manera tradicional este medio maratón, sí, solamente lo terminaron 6 de los 21 robots. Los principales problemas que tuvieron fueron con las baterías, claro, algunos con la estabilidad y otros por daños mecánicos, ¿no? Que los robots no aguantan distancias tan grandes, estos 21 kilómetros, ¿no? Sí. Entonces, me parece relevante esa nota que en su momento habíamos anunciado. Y también el otro tema es el tiempo que le tomó en estos momentos a los humanoides, porque pues es una tecnología que está en desarrollo y en evolución. Y el humano que ganó este medio maratón lo hizo en 1 hora con 2 minutos, mientras el primer robot humanoide que cruzó la meta lo hizo en 2 horas 40, ¿no? Sí. Entonces corre bastante más lento que un ser humano, ¿no? Entonces interesante esa nota. La otra que no sé si te está pasando a ti, a mí en TikTok este fin de semana largo, por la Semana Santa, me estuvieron saliendo muchísimos videos de todo el hate que le están tirando a Blue Origin, particularmente ahí con el grupo de las 7 mujeres, y ya se hizo un zafarrancho, ¿no? Y hay un montón de gente diciendo que no fueron al espacio, que es un montaje y que por la famosa puerta esta que se abrió. Y luego me llama la atención que, fíjate, muchas mujeres ¿sí? Son las que más critican, que pues lo califican de una banalidad. Qué interesante. Este evento. Sí, sí. Porque pues ellas se autonombraron astronautas y entonces ya sabes, les empezaron a tirar un montón de hate. Pero bueno, cosas interesantes que suceden alrededor de la tecnología. Algo que parecía que estaba muy bien intencionado de hacer una misión al espacio con 7 mujeres, pues parece que le salió el tiro por la culata. Sí. Al menos por lo que están diciendo en las redes sociales. No sé tú qué piensas. Híjole, pues muy difícil pronunciarse en eso, porque la verdad también creo que la faramalla que hubo alrededor de todo esto, Katy Perry besando la tierra, se prestó. Obviamente hay gente malintencionada y que hace memes chistosos de todo. Vaya, me dio risa, la verdad, el ver a Katy Perry besando la tierra y la gente diciendo, a ver qué cara ponen los astronautas de verdad que estuvieron varados 8 meses en la Estación Espacial Internacional de pensar que esta mujer besa la tierra porque estuvo 7 minutos en el espacio, ¿no? Claro. Pero bueno, en fin, no, digo, qué importante que se siga desarrollando esto. Lo que sí es relevante, creo, es eso, ¿no? Que estamos viendo ya, o sea, que ya hemos normalizado esto. Ahorita pensaba en eso, sí. Lo que decías del robot. Claro, a ver, estamos hablando de un robot que corrió medio maratón, ¿no? Y que lo denostemos, que sé que no es lo que estabas haciendo, pero hay gente que sí lo hacía, diciendo, bueno, pero lo corrió en 2 horas 40. Sí, pero eso es como, de verdad, como el chiste del tipo que decía que jugaba ajedrez con su perro y le decía, oye, pues es que, pero siempre le gano, ¿no? O sea, sí, es muy malo tu perro. Ok, pero dimensionemos. Pero es un perro. Sí. Dimensionemos las cosas, ¿no? O sea, creo que es bien interesante todo lo que está pasando alrededor de esto. Y bueno, pues claro, siempre va a haber el ángulo chistoso y claro que pues gente que va a aprovecharlo, pero muy, 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 muy interesante lo que está pasando alrededor del turismo espacial. También fue muy simpático ver que Katy Perry dijo que a
aprovechó el momento para presentarles una canción a sus compañeras de misión, lo cual pues también yo creo que estuvo mal asesorado todo eso, ¿no? Porque vaya, pues obviamente se han divertido mucho con ello diciendo, uy, pues pobres, ¿no? Porque estaban encerradas en una cápsula sin ninguna posibilidad de escape y tú cantándoles, ¿no? O sea, en fin, caray, digo, que nos cuenten sus conclusiones. Algo simpático pasó. Algo simpático. Pero bueno, pues vamos a arrancar, Bernie, porque hay mucho que platicar. Y si gustas, pues platiquemos de este primer tema que se llama A2A. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. A2A que pusieron aquí, quita al humano de la ecuación. Yo creo que eso es bien interesante entender hasta qué punto lo están quitando y dónde vamos a reinsertar ahí el factor humano. Pero a ver, Google, lo platicábamos la semana pasada, presentó Agent to Agent, A2A, un protocolo abierto que permite la comunicación entre agentes de inteligencia artificial, busca facilitar la interacción entre sistemas autónomos capaces de intercambiar información y coordinar acciones en distintas plataformas o aplicaciones empresariales, incluso si han sido desarrollados por proveedores distintos. Esto, insisto, también ya lo decíamos la semana pasada, no tienen que ser AIs ni agentes de Google. Están basados en tecnologías subyacentes dispares. Entonces, bueno, para maximizar el potencial de los agentes de AI, pues es esencial que puedan colaborar en ecosistemas multiagente que operan sobre sistemas de datos y aplicaciones aisladas. Esto lo afirmó el equipo de desarrollo. Esto complementa algo de lo que ya hemos platicado, que es el modelo de protocolo de contexto, el MCP de Anthropic, que proporciona contexto y herramientas útiles para los agentes. Entonces, aquí, ¿cómo funciona esto? Bueno, tenemos un agente cliente que es el encargado de formular y comunicar tareas, que en este caso es el host, digamos, de Google, y un agente remoto que es el responsable de interpretar las solicitudes, entregar la información adecuada y decidir cómo ejecutar cada petición. Entonces, esto ocurre en una tarjeta de agente, una identificación en formato JSON, en JavaScript Object Notation, que describe las capacidades de cada agente. Y entonces este formato, que es legible tanto para humanos como para máquinas, ahorita hacemos una anotación sobre lo que es legible para humanos y para máquinas, ¿no? Permite al agente cliente identificar el colaborador más adecuado para una tarea específica y establecer comunicación mediante A2A. En fin, o sea, insisto, ya platicamos, creo, grosso modo de esto, Bernie, pero es interesante entender pues esta visión de Google de un futuro, digamos, compartido, multiagente, multimarca, donde pues tú, yo y todo mundo vamos a estar poniendo a trabajar a una serie de agentes para realizar trabajos, para hacer tareas cada vez, pues tareas veniales complejas, ultra complejas, y pues creando esta especie de redes donde se van pasando la bolita y cada quien hace su especialidad y te entregan un proyecto terminado. Yo pienso que pues vamos a tener que acostumbrarnos a eso, ¿no? Sí, mira, yo como lo veo es una evolución y por eso he comentado varias veces que me parece a mí que somos muy afortunados de estarla viviendo, ¿no? Cuando volteas a la historia, al menos lo que a mí me ha tocado vivir en mi vida profesional, ¿no? Sí. Yo empecé a trabajar cuando estaban las PCs, apenas iniciaban las redes que se empezaban a conectar entre ellas. Luego, por supuesto, apareció el internet, los móviles, las redes sociales, etcétera, etcétera. Y siempre te da como un poco de nostalgia el no haber tenido esa visión que muy pocos la tienen, y estas startups que en su momento eran pues ideas tal vez muy incipientes, muy locas, y luego se convirtieron en unas empresas muy grandes, ¿no? Y creo que ahora, con todo ese bagaje y toda esa historia, pues leer todos los días en las noticias cómo es que se están definiendo estos protocolos, las diferentes compañías tecnológicas que lo van proponiendo, algunos de código abierto, y conectarte a esos demos, un poquito como lo que decíamos del robot o del cohete de ir al espacio, ¿no? Es muy fácil acostumbrarte, ¿no? Una vez que, por ejemplo, hablas con una de estas herramientas como ChatGPT, Grok o Gemini, pues ya la tercera o cuarta vez que lo haces ya lo ves como normal, como que siempre ha sido así toda la vida, y ya lo tiendes a minimizar, ¿no? Sí. Y aquí lo que yo rescataría de todo lo que reseñaste ahorita en la nota, tiene que ver con lo fácil que se está volviendo cómo desarrollar estas interfaces, porque no dejan de ser interfaces técnicas. Correcto. ¿No? Tú tienes, digamos, la mayoría de las empresas pues tienen algún sistema, alguna plataforma que detrás tiene un sistema operativo en el que corre, que tiene una base de datos o tiene un file system donde hay un montón de archivos,
depende a lo que te dediques, donde está finalmente tu información. Sí. Y estos sistemas, pues tradicionalmente se tienen que programar. Y para programarlos, pues es un tema muy técnico, tienes que saber un lenguaje en particular y tiene que ser muy estricto, ¿no? Su nomenclatura, cómo lo estructuras y las reglas gramaticales que le pones y si lleva espacios, tabuladores, punto y coma. Un punto y coma puede hacer toda la diferencia que un programa no corra. Totalmente. O una variable equivocada, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que esto, por ejemplo, de MSP, que la gente que tenga curiosidad se puede meter a YouTube, sí. Busque cómo crear o usar un servidor MSP. Y digo, no tienes que saber muchas cosas de tecnología, ni tienes que hacer mucho. Tienes que copiar y pegar lo que te va diciendo el tutorial, pero aunque no entiendas mucho el fondo y solo copies y pegues y lo hagas funcionar, al final estoy seguro que te va a quedar esa sensación que dices, oye, pues estamos en una evolución donde al rato no voy a necesitar a un técnico para hacer esto, ¿no? Esto en particular lo recalco. Sí. Hoy en día, yo también lo he comentado mucho aquí contigo. Particularmente yo no creo que estemos hablando de un tema de desplazar a nadie sí. En ninguna industria. Ahorita particularmente estamos hablando del código, del desarrollo. Yo lo que creo que va a suceder es que vamos a subir de nivel. Hoy en Correcto. día, por ejemplo, los programadores, es una realidad que tienes que hacer mucha talacha, ¿no? Arrastrar mucho el lápiz, sí. tirar código, tener tus interfaces, estas que se llaman IDEs, y tener tus diferentes programas y tus archivos de configuración. Y estar corroborando que un montón de variables las tengas exactamente como tienen que estar para que eso funcione. Sí. Y hacia donde nos vamos a mover es que en lenguaje natural le vas a decir a alguien algo tan ambiguo o tan sí. del día a día como hazme un programa que se conecte a mi base con de datos del RP sí. y que extraiga las facturas y ordénamelas de tal manera y pónmelas en una tabla en formato Excel, ¿no? Pues con que escribas eso o se lo dictes, estas interfaces lo van a hacer. Sí. Ahora, en este momento todavía no están listas, ¿no? También he leído algunos comentarios que me parecen muy acertados que dicen, oye, ahorita hay demasiado hype, ¿no? Hay demasiada emoción de el potencial que tienen, pero todavía no estamos ahí. Correcto. Empiezan a automatizar ciertas cosas básicas, pero lo más importante es de que vamos en esa dirección y que la visión es esa. Esto se va a automatizar y se va a simplificar. Es algo muy similar a lo que estamos viendo, por ejemplo, con las imágenes, ¿no? Sí. Ahí es muy visual. Yo el fin de semana pasado rescaté una presentación de hace casi ya un año. Sí. Y me acuerdo que estaba en un slide puse esta herramienta Tactic, ¿te acuerdas? Con la que tomas transcripciones de una videollamada. Sí. Y me acuerdo que con una de estas herramientas que generaban en ese entonces, hace un año, imágenes, le pedí que me pusiera a una mujer que tenía enfrente un monitor y que estaba conectada a un Zoom. Y estaba teniendo una videollamada, ¿no? Sí. Y pues así, de un vistazo se ve bien la imagen. Si la ves detenidamente, pues lo de siempre, ¿no? Tiene los dientes chuecos, las orejas como marciano, sí, tiene 6 dedos, eso. Las teclas del teclado están todas chuecas, ya que ves las caras de todos los del Zoom se ven todas medias raras. y lo que hice hace 2 semanas fue que le dije, oye, hace unos meses generé esta imagen con una inteligencia artificial y le subí esa imagen, sí. la que no está muy bien hecha, ¿no? Y le dije, oye, hazme una foto realista que se vea mucho mejor. Ese fue mi prompt, así de simple, ¿no? Y la verdad es que me hizo una foto que, digo, igual, ¿no? Si la ves muy detenidamente, pues te vas a dar cuenta que no es una fotografía tomada por un fotógrafo con una cámara profesional, sí. Pero la diferencia es abismal. Ahora se ve mucho mejor la foto, te la creerías mucho más que es real por la evolución que están teniendo estas herramientas, ¿no? Y no se diga si hablamos de generadores de audio, de música, de video, de lo que se te ocurra texto, ¿no? Ahora estos de Deep Research, tú me enseñaste por ahí la herramienta esta de Perplexity, sí. En su momento todo lo que hacía y te arman unos documentos con una profundidad que están muy bien redactados, ¿no? Muy Pocas bien. Alucinaciones, siempre hay que revisarlos, pero otra vez, ¿no? Termino diciendo que es una evolución lo que estamos viviendo y sí hay que tomárnoslo en serio, sí hay que aprenderle y sí hay que ver cómo lo implementamos en nuestras profesiones y en nuestras empresas
porque el mundo claramente se va a mover en esa dirección. Oye, ahorita que hablas de aprender, también vale la pena mencionar lo que estuvimos comentando ahí en algún grupo de Telegram sobre un posteo que se hizo bastante, parece muy trivial. Nos lo mandó nuestro amigo Tony Rayo y de verdad pareciera trivial y ya que lo analizas, dices, esto es un game changer bien interesante. Estoy hablando de esta noticia de DeepMind, que su AI está empezando a generar conocimiento a través de este sistema llamado Streams, que lo notable es que no está basado, el modelo no es entrenado con un dataset humano. El sistema aprende a través de sí mismo, o sea, experimenta, observa, hace abstracciones, hace lo califican aquí como mucho más que un avance técnico. Es totalmente un cambio de paradigma, porque estos nuevos sistemas de AI no están, insisto, partiendo de una base de datos humana y por lo tanto no tienen sesgos como lo pudiera tener una base de datos humana, pero tampoco pues tenemos mucha visibilidad, o quizá diríamos nula visibilidad de cómo está aprendiendo y qué está aprendiendo y por qué contesta las cosas que contesta. Entonces estamos a la vez avanzando muy rápidamente en los entrenamientos de los modelos, pero a la vez perdiendo control de cómo se está generando el conocimiento que nos arrojan estos nuevos modelos. Y bueno, pues cada una de esas cosas obviamente conlleva, déjame llamarlo, riesgos o posibilidades éticamente cuestionables que pueden poner nerviosos a más de uno. Pero bueno, la realidad, como bien dijiste hace unos minutos, pues hacia allá vamos y hay que entenderle y hay que... Entonces, si quieren entender un poco más esto que estoy diciendo, pues bueno, vamos a poner la nota de la que estoy hablando en el grupo de Telegram, pero en realidad de lo que estamos hablando es de Streams, que es este nuevo sistema que desarrolló DeepMind para entrenar a sus nuevos algoritmos de AI. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Y hablando de cosas que tenían que suceder, hace muchos años, ya ni me acuerdo cuántos, vimos una película que se llamaba Minority Report, estelarizada por Tom Cruise. Y si se acuerdan de esa película, pues recordarán que ahí lo que ocurría era que te podían meter a juicio, incluso a la cárcel, porque una inteligencia artificial, que en ese tiempo ni siquiera las llamábamos así, pero vaya, una computadora determinaba que tú ibas a ser culpable de un crimen. Pues bueno, pues ahora estamos viendo algo súper interesante, muy debatible. Se publicó en The Guardian, que es una fuente muy pues digamos, pues cómo llamarlo, muy fidedigna, muy confiable del Reino Unido, y que revela que el gobierno del Reino Unido está desarrollando un programa de predicción de asesinatos que espera pueda utilizar datos personales de personas conocidas por las autoridades. Y muy interesante que además eso de personas conocidas por las autoridades significa no nada más criminales, que eso pudiera ser como lo obvio, sino aquí personas conocidas. Están hablando de si yo fui a hacer una denuncia a Scotland Yard y dije que alguien me robó, bueno, pues ya soy conocido por el gobierno y entonces puedo estar también parte de este programa para identificar a las personas con más probabilidades de convertirse en asesinos. Los investigadores estarían utilizando algoritmos para analizar la información de miles de personas, incluidas víctimas de delitos, mientras intentan identificar a quienes corren mayor riesgo de cometer delitos violentos graves. Esto se denominó originalmente Proyecto de Predicción de Homicidios, pero ahora se ha cambiado a nombre de Intercambio de Datos para Mejorar la Evaluación de Riesgos. O sea, para suavizarlo. Sí, exacto. Sí. La existencia del proyecto fue descubierta por el grupo de presión Statewatch, que afirma que como parte del proyecto se utilizarán datos de personas no condenadas por ningún delito, incluyendo información personal sobre autolesiones y detalles relacionados con violencia doméstica. El Ministerio de Justicia espera que el proyecto contribuya a mejorar la seguridad pública, pero los activistas lo han calificado de escalofriante y distópico. Sí, yo estoy de acuerdo con los activistas. El Ministerio de Justicia afirma que el plan revisará las características de los delincuentes que aumenten el riesgo de cometer homicidio y explorará técnicas de ciencia de datos alternativas e innovadoras para la evaluación del riesgo de homicidio. Qué extraordinaria nota, qué interesante iniciativa tiene aquí el gobierno del Reino Unido, pero también qué cuestionable y qué
pues vaya, aquí mucha gente va a poner el grito en el cielo, ya está ocurriendo, y pues digo, no sé qué tan listos estamos ya para confiar que una AI determine, sí, Bernardo es 75% más susceptible de cometer un homicidio que otra persona, entonces investíguenlo. No, ojalá no. No, hablaba de otro es Bernardo. Más violento, otro Bernardo. Sí, de Bernardo, sí. No, pero un cuate inglés. Exacto, ese es el concepto. Pues mira, como ya lo he compartido varias veces en los últimos episodios, lo que se me ocurrió hacer es tomar una de estas herramientas como ChatGPT, meterme en esta parte de Deep Research y después de haber leído la nota que acabas de reseñar, me puse a pensar qué le podría preguntar que sonara interesante, ¿no? Ajá. Entonces lo que se me ocurrió preguntarle fue, oye, ¿esto aquí qué sucedió primero? ¿La ficción de que un autor inventó esta historia sin ningún fundamento científico? O al revés, ¿no? Había algo de sistemas, computadora, red social, etcétera. Y pues de ahí se inspiró algún creativo y fue el que hizo la historia, ¿no? Sí. Y pues algunos datos interesantes. Decías, ¿de qué año es la película de Minority Report? Es del 2002. Sí. Pues si nos ubicamos en esa época, pues ya existía el internet, muy incipiente las redes sociales. Entonces, pues todavía no iba mucho el tema en ese sentido. Lo interesante que yo no sabía es que Minority Report está basada en un relato corto de Philip Dick, que es de 1956. Y obviamente, imagínate, ese año es cuando se acuña el término de inteligencia artificial. 1956 apenas tiene unos pocos años de haberse inventado para fines prácticos pues, la computadora electrónica. Claro. Entonces, en ese relato corto, pues no tenía ningún fundamento tecnológico. Correcto. Más bien, había 3 personajes que tenían unas habilidades que aquí le llaman precognitivas. Así es. Que era así como una psique desarrollada o algo más mental, y podían ver que una persona potencialmente iba a cometer un crimen, ¿no? Y entonces por eso es que lo detenían. Claro, esa historia de 1956, luego Steven Spielberg ya en el año 2002, pues le mete mucha tecnología con estas computadoras como tú lo narraste, ¿no? Pero bueno, el tema aquí es súper polémico porque ahora esta unidad que se llama State Watch en el Reino Unido, pues está siendo muy cuestionada porque originalmente solamente iban a tomar datos de gente que tiene antecedentes criminales y hoy con toda la pues enorme cantidad de datos que existen por todos lados, pues es muy fácil hacer correlaciones, ¿no? Y pudiera parecer todavía un poco ficticio, aún cuando hoy sabemos que tenemos algoritmos y que tenemos un montón de información en formato digital en las redes sociales, pero quiero hacer una cita de otra serie de Netflix que acaba de hacer un revuelo hace muy poquito. No sé si lo hemos comentado tú y yo aquí, y es la de adolescentes, ¿no? Adolescents. No la hemos comentado acá, pero vale mucho la pena comentarla. Sí. Que digo, no se la voy a spoilear a los que no la hayan visto. Es muy recomendable, pero de lo que trata es precisamente de un niño. Pues es un jovencito bastante corto de edad, por ahí de 13 años. Y se ve involucrado en un crimen y se desarrolla la historia y ahí te das cuenta de todos estos problemas sociales. Digo, ahí la temática que toman es, pues hay mucha represión, hay mucho bullying. Mucho bullying, sí. Y de repente ciertas personas pues están desarrollando en su interior pues todo un conflicto que un día desafortunadamente los lleva a estallar y pues puede ser tan riesgoso como que cometan un crimen, una falta pues fuerte, ¿no? Que esa es la temática de la serie, sin echarla a perder aquí contándoles de qué se trata. Y viene mucho al caso porque justo en estos últimos años ese es uno de los grandes temas que le preocupa a la sociedad, ¿no? Sobre todo las generaciones más jóvenes, pues pasan demasiado tiempo metidos en estas plataformas digitales. A veces hay personas que por muchas razones la convivencia que tienen persona a persona está muy limitada. Correcto. Y prácticamente su vida la valoran por lo que están viendo en las redes sociales, ¿no? Hay en otras latitudes hay gente que se ha llegado hasta a suicidar o hacerse daño por temas de que alguien le está haciendo bullying o porque no lo aceptan en algún grupo social o alguna de estas cuestiones. Entonces me parece tal vez no llevado al extremo de predecir un crimen de quién lo podría cometer, pero por lo menos sí podrías identificar personas que pueden tener ciertas características que tal vez se pueden volver violentas
o pueden perder sus cabales si ocurren tales o cuales circunstancias. Y a lo mejor, más allá de que la policía los tenga fichados o algún tema de discriminación, pues simplemente hablar con la familia y tratar de que los ayuden, ¿no? Me parece que eso podría ser muy constructivo desde el punto de vista social, ¿no? Una cosa que también vale la pena y que hace que Adolescence sea una miniserie digna de comentarse en Tecnófagos, que nos gusta la tecnología, es el despliegue tecnológico que se pudo hacer, que antes hubiera sido imposible, para realizar cada uno de los episodios. Digo, me estoy saliendo del tema, pero es que todos los que ya la han visto sabrán que cada una de los episodios se hizo en un solo plano secuencia, una toma ininterrumpida, como una obra de teatro, digamos. Empezaban y si alguien se equivocaba, pues se echaba a perder todo. Y entonces hay tomas, sobre todo me parece que es el episodio 3, si no estoy equivocado, en donde se hacen unas tomas aéreas muy interesantes de un estacionamiento y tal. La tecnología que usaron para eso, de desarrollar unos arneses en el que montaban la cámara, traen la cámara, que además, pues obviamente antes con una cámara de cine muy pesada, pues hubiera sido imposible, pero traen la cámara en la mano y en algún momento llega un operador y monta un dron arriba de la cámara para permitir que, si en un solo movimiento, sin que se note, el operador de la cámara o el cinefotógrafo suelte la cámara y le empiece a operar el operador del dron, y entonces ya se haga esta toma, que se me hizo extraordinario. De verdad que sí, tanto en lo nivel narrativo, como por lo que nos acabas de platicar, como en lo técnico, es una miniserie que vale muchísimo la pena verse. Bueno, pues mira, yo creo que de este tema estaremos hablando mucho y cada vez más. Lo que me parece muy, muy, muy interesante y lo más polémico es, sin duda, que ya lo mencioné, pero la gente de State Watch, este grupo de presión que está denunciando esto, dice, oye, es que estás diciendo que vas a tomar datos de, por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que una persona entró en contacto con la policía, incluso como víctima? Entonces, hijo, ahí es donde suena todavía más cuestionable esto. En fin, insisto que le seguiremos la pista a esto, porque pues sí, y sin duda muchos gobiernos estarán siguiendo con mucho interés qué está pasando con este tipo de políticas. Mientras tanto, pues ahí está este proyecto de identificar a los posibles homicidios al más puro estilo de Minority Report. Vamos con lo que sigue, Bernie. Lo que tenemos es energía líquida. Investigadores de la Universidad de Linköping en Suecia, perdón por mi pronunciación, hace mucho que no ensayo mi sueco, un saludo a la familia Lindmark, por cierto, han desarrollado una batería flexible que puede adaptarse a cualquier forma. Utilizando electrodos en forma líquida. Esta batería es suave y maleable, lo que permite una integración más creativa y eficiente en tecnologías futuras. A diferencia de las baterías tradicionales que requieren estructuras rígidas, las que todos conocemos, este nuevo desarrollo aprovecha plásticos conductores, o sea, polímeros conjugados, combinados con lignina, un residuo de la industria papelera. Esto permite una batería flexible, extensible hasta el doble de su tamaño. Es reutilizable, más de 500 ciclos sin perder capacidad. Moldeable, se puede hacer con una impresora en 3D, hecha con materiales abundantes y de bajo impacto ambiental. O sea, muchas ventajas que tiene esto. Incluso, bueno, promete mejorar el confort y la funcionalidad de dispositivos que deben acomodarse al cuerpo humano sin comprometer la eficiencia energética. Entonces, el sistema promete mucho, todavía enfrenta un desafío técnico, que es el voltaje máximo actual, que es de solo 0.9 volts, que es insuficiente para muchas aplicaciones modernas, pero los investigadores trabajan en aumentar esta capacidad usando compuestos como zinc o manganeso, elementos comunes en la corteza terrestre, con un buen perfil ecológico y económico. Entonces, pues se adapta a un futuro donde se espera que más de 1 billón de dispositivos estén conectados a Internet en la próxima década. Además, facilita la miniaturización de dispositivos sostenibles, desde sensores hasta tecnologías médicas no invasivas. Muy interesante estos nuevos formatos de baterías. Parece ser que ya cada semana hablamos de una nueva acometida, una nueva iniciativa de energía. Qué bueno que se esté aplicando tantos recursos, y pues estas baterías maleables resultan entonces dignas de mucha atención. Sí, estamos muy líquidos, ¿no? ¿Te acuerdas que hace un par de episodios hablamos de robots líquidos? Correcto. En ese entonces hacíamos alusión a este robot de Terminator 2.
Y ahora pues estas baterías tienen esta característica, ¿no? Que más que totalmente líquidas, pues son muy maleables, ¿no? Se pueden acomodar de diferentes formas, espacios muy pequeños. Y creo que de todo lo que mencionaste, el que yo destacaría más importante es el de dispositivos que se pueden poner dentro del cuerpo humano, ¿no? Por lo general, lo que se busca ahí, evidentemente, es que tengas una fuente de energía, pero que ecológicamente o los materiales que vayas a utilizar, pues no sean tóxicos, que no impliquen riesgos en los manejos de los desechos, etcétera, ¿no? Entonces, se está también desarrollando mucho todo el tema de la salud. Por ahí el otro día Demis Hassabis en una entrevista decía que él estima que tal vez en unos 10 años, dentro de 10 años, será factible que se erradiquen prácticamente todas las enfermedades que aquejan por lo menos al ser humano, ¿no? Sí. Seguramente también se extenderá a otras especies, otros organismos, pero al menos el punto central es al ser humano. Y pues seguramente vamos a vivir todo un desarrollo muy acelerado y una evolución constante con todo este tipo de tecnología, donde evidentemente la electrónica, por un lado, para poder procesar, captar datos, emitirlos, recibirlos y darles las mejores prestaciones a un cuerpo humano, siempre van a requerir de energía de manera local, ¿no? Una batería. La gente que tiene algún problema cardiovascular y tiene estos marcapasos, sí. La gente que depende de estar midiendo la insulina para poderse aplicar el mismo medicamento y controlar sus niveles, pues también por lo general traen un dispositivo electrónico que requiere de una batería y no siempre son lo más amigables posibles, ¿no? A veces son demasiado grandes, tienen complicaciones de estarlos recargando, etcétera, etcétera, ¿no? El mismo Neuralink, ahora hay un montón de dispositivos en esta categoría de interfase cerebro, pero tal vez el más icónico es de Neuralink porque va dentro de la cabeza, sí. El cráneo. Uno de sus temas es cómo lo recargas, ¿no? Que se hace por inducción magnética, pero tienes que estar ahí haciendo una recarga, ¿no? Entonces, que haya baterías de este tipo tan flexibles me parece muy interesante, ¿no? Y como siempre sucede, pues está este movimiento que en inglés se llama maker, sí. O acá en otras latitudes en español le llamamos estos hacedores. Recuerdo yo hace mucho tiempo estos arduinos, que a lo mejor algunas personas que son como el predecesor de las Raspberry Pi o sí. Pi, estos microcontroladores. Había una categoría particular para textiles, ¿no? Y se llamaban LilyPads. Ajá. Y eran LEDs, procesadores, diferentes pues mecanismos para estar emitiendo o generando información, recibiéndola, y que se ponía en la ropa, ¿no? Algún micrófono, alguna luz, algún parlante, alguna cuestión ahí interesante. Por ejemplo, para la gente que va en bicicleta, en el casco, en la chamarra, la gente que corre en la calle, etcétera, etcétera. También creo que toda esa parte se va a desarrollar mucho. Sin duda. Y pues como decíamos en la nota, con la enorme cantidad de dispositivos y periféricos y cosas que vamos a estar conectando sin parar, pues claro que necesitamos encontrar pues nuevas formas y rutas y pues sobre todo alternativas amigables con el planeta. Entonces, pues creo que es bastante interesante el que estemos encontrando estas baterías líquidas, pues muy buena iniciativa. Vamos a ver qué más se desarrolla al respecto de esto y pues obviamente lo estaremos reportando con toda puntualidad. Mientras tanto, Bernie, pues vámonos a nuestra última nota del día de hoy, si no dispones otra cosa. Siempre queda un espacio para el postre. Bien, pues hablemos de Bolly, dispositivo, este robot doméstico que te digo que no sé por qué a mí me remite a un perro, pero bueno, es una pelotita que desarrolló Samsung. Es un robot doméstico que, bueno, insisto, lo desarrolló Samsung, pero en conjunto con Gemini, o sea, integra la inteligencia artificial de Google, Gemini AI. Lo presentaron, ya lo habíamos comentado rápidamente, lo presentaron en el CES de este año. La compañía ha anunciado que este simpático robot rodante
relevante va a llegar a Estados Unidos este verano. Ya se pueden preregistrar para en la página web de Samsung, pues quieren adquirir uno. Tiene 2 ruedas y está diseñado como asistente personal para el hogar. Ya lo habían anunciado desde el 2020. Ha experimentado varias mejoras a lo largo de los años y pues ahora tiene un proyector, un altavoz y un micrófono. Tiene capacidades similares a las de una pantalla inteligente, o sea, el control de hogar a través de Samsung SmartThings y los poderes de la inteligencia artificial generativa, porque bueno, pues incorporaron su razonamiento multimodal Gemini AI y en combinación modelos de lenguaje de gran tamaño de AI generativa, pues le permiten a Volley procesar y comprender diversas entradas como audio y voz, datos visuales de su cámara y datos de sensores de su entorno. O sea, bueno, entonces te observa, puede evaluar tu estilo, te ofrece consejos, te dice qué accesorios, sugerencias de moda. Si le dices que estás cansado, pues bueno, entonces te puede dar consejos al respecto. Puedes interactuar con él, te da fuentes confiables para aconsejarte cómo hacer más ejercicio, este tipo de cosas con los que uno platicaría con un chatbot. Ya lo vimos este año proyectando la información solicitada en una pared, identificando qué botella de vino maridaría mejor con la cena. Está bastante simpático este tema de Volley. No sé si ya estamos en ese punto donde vamos a tener un mercado para esto. Digo, ojalá que sí, me gustaría que sí. Bernie, no sé tú qué opines, porque hemos visto ya varias iniciativas de pues vaya, periféricos y cosas, todo el asunto de los wearables, por ejemplo, que les ha costado tanto trabajo posicionarse, y hemos visto fracasos de proyectos bien padres, pero que simplemente no han tenido su momento en el mercado. No sé si este proyecto, vaya, si estamos listos y si hay un verdadero apetito por tener a un R2D2 ahí detrás de ti, diciéndote qué tanto combina la ropa que traes puesta. No sé, me cuesta trabajo entenderlo, pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que estamos listos? ¿Es algo que tú tendrías en tu casa? ¿Qué me dices? Híjole, yo también tengo la misma sensación, ¿no? Digo, para empezar, el dato de que lo presentaron desde 2020 me parece que es muy relevante, porque en estos últimos 5 años pues han cambiado muchísimas cosas, ¿no? En 2020 hablar de un robot de formas humanoides pues era algo muy, muy lejano, ¿no? Sí. No estoy seguro si ya existía por ahí Atlas en 2020. A lo mejor comenzaba uno de los primeros, pero tenía movimientos demasiado erráticos, ¿no? Sí. Evidentemente no existía la inteligencia artificial generativa, la que tenemos ahora todos en las manos. Y entonces tal vez esta forma particular, yo vi el video, ¿no? Sí. Es como una pelota de color amarillo el que yo vi, de unos 25 centímetros de alto, y tiene unas ruedas en los costados con la cual se desplaza. No es que gire la pelota como, así es como lo haría en ese Star robot Wars de la Guerra de las Galaxias, como el de Star Wars, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba ese, pero no es así. Tiene unas ruedas. BB-8, ¿no? Exactamente. Ese mero. Y todo lo que describiste, pues me parece más que cae en la categoría de un gadget. Seguramente habrá mercado para quien lo quiera tener en su casa y hacer uso de todo lo que mencionaste, pero me da a mí la impresión de que el mercado grande se va a mover más hacia los robots humanoides, ¿no? Y lo comento por lo que estoy viendo que sucede prácticamente todas las semanas, igual que seguramente mucha gente lo ve. Nada más hace falta que te metas tantito a plataformas como Instagram, TikTok o X, y de repente te van a salir estos videos donde están estos brazos, me parece que son chinos. Por ejemplo, a mí me sale muchísimo uno que hace cafés latte, ¿no? Hace el café expreso, lo pone en un vasito y luego sirve la leche en esta jarrita metálica. Correcto. La calienta, hace la espuma, y luego lo más pues complicado es poner el vasito del expreso en 45 grados y comenzar a menear la jarrita de la leche, lo que cualquiera ha visto hacer a un barista, para verter la leche, que quede el café arriba, sí, para que quede de color café la superficie, y luego ya el toque final es que hacen un movimiento ahí medio chistoso y te hacen ahí el arbolito, el corazoncito, lo que sea, con la espuma, ¿no? Y este robot pues ya hace eso perfectamente bien, ¿no? He visto brazos mecánicos que doblan ropa, sí, lo cual se me hace bastante complejo. Cocinar ya no se diga, que agarren un sartén y viertan ingredientes y los estén moviendo para calentar algún alimento, y de eso hasta la industria, ¿no? Los de Figure, los de el otro Digit,
el mismo Optimus de Tesla, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de compañías que se están centrando mucho en estas formas humanoides, que tú y yo hemos comentado aquí la razón de por qué son humanoides. No es una cuestión de moda ni de gusto de alguien en particular, pues es porque el mundo está hecho para las extremidades de los humanos, ¿no? Para las dimensiones de un humano estándar. Sí. Y las cosas que manipulamos con las manos, ¿no? O sea, tener los brazos que tenemos con el tipo de movimientos que hacemos, los giros de esta muñeca con estos 5 dedos, pues hace que un montón de cosas de las cuales ni prestamos atención nosotros están exactamente diseñadas para ser manipulados por un brazo y una mano con esas características. Sí. Entonces, traer un brazo humanoide pues tiene mucho sentido para que se vuelva más versátil, ¿no? He estado leyendo también últimamente que le están apostando a un mercado de varios trillones de dólares. Sí. Y varias firmas apuntan que tal vez por ahí del año 2040 pudiera haber al menos unos 10,000 millones de robots de esta forma humanoides, pues distribuidos en toda la sociedad, en las empresas, en las fábricas, porque tendría mucho sentido, ¿no? Incluso los prototipos que existen en el día de hoy, que sus precios, digamos, una vez que se empiezan a manufacturar en serie, Sí. rondan entre los 20 y los 30,000 dólares. No es descabellado pensar que te los puedan rentar en más o menos unos $300 al mes. Wow. Y tener un robot, por ejemplo, en una fábrica que haga ciertas labores de estar cargando cajas, manipulando objetos, sacando copias, haciendo tipo de cosas que suceden en una oficina, podría llegar a costar hasta unos 40 centavos la hora, ¿no? Si eso lo contrastas con lo que cuesta la hora de un humano en países desarrollados y que luego son trabajos que la gente no quiere hacer, ¿no? Para terminar, me acuerdo uno, por ahí tengo el video, a ver si lo comparto en el grupo de Telegram. Sí. Un robot bien interesante que, por ejemplo, limpia un baño, ¿no? Pero la taza del WC, ¿no? Sí. Lo que estoy seguro que a nadie le gustaría hacer. Hablando de trabajos que nadie quiere hacer, claro, sí. Ajá. A lo mejor en nuestras casas lo tenemos que hacer. Si no tienes quien te ayude, tienes que limpiarlo tú mismo. Claro. Y hay gente que pues tiene que trabajar de algo y se emplea haciendo la limpieza de los baños, pero no es algo que te gustaría hacer, ¿no? Y este robot es muy, muy diestro, ¿no? Tiene sus diferentes brazos con los que coloca los cepillos, pone el jabón, avienta el agua, levanta la tapa, le jala, le da una pasada, avienta hasta vapor. Digo, lo deja sin lugar a duda 1000 veces mejor que si yo lo limpiara, ¿no? Yo obviamente no soy muy diestro para hacer eso. Y se va a volver mucho más barato y asequible en unos años, ¿no? Sin duda. Eso es lo que supongo que le estamos apostando, ¿no? A que esto efectivamente aplane la curva y pues empecemos a ver ya esto mucho más accesible, más asequible, más barato, y lo normalicemos, y pues va a ser bien interesante ir viendo cómo se va robotizando las talachas del hogar muy pronto. Pero sí, veremos qué pasa, porque en verdad que es complicado ahorita pensar en un mercado para ello. Yo, hablando de Samsung, Bernie, fíjate que acabo de terminar un libro cortitito que se llama Chaebol, que les recomiendo mucho, lo voy a subir ahí a Telegram, que habla de los Chaebol. Para los que no lo sepan, son estas organizaciones coreanas, empresas gigantescas que son fundadas como empresas familiares, y que luego se vuelven pues estos dueños de media humanidad. Y Samsung fue la primera de estas empresas, la primera que recibió esta categoría de Chaebol, que hoy existen varias de ellas y sostienen la economía coreana. Yo no sabía que Samsung, por ejemplo, contribuye una cosa así como el 15% del PIB de Corea. O sea, es un monstruo de unas proporciones inimaginables, pero súper interesante la historia de la empresa de Samsung. La verdad es que yo no sabía que Samsung empezó a finales de los años 30 como una empresa muy chiquita, fundada efectivamente por una familia que vendía pescado. Y cosas así muy de supervivencia.
y que fue creciendo y diversificándose hasta que empezaron a vender televisiones blanco y negro, y luego ya el hijo del fundador de esta Chaebol, de esta empresa familiar, fue el que la fue definiendo ya como una empresa de tecnología, pero eso fue hasta los años 60, mediados de. Entonces ya la empresa ya tenía mucho tiempo fundada y operando cuando encontró, digamos, su vocación como empresa de tecnología, hasta convertirse en pues el monstruo que es hoy, que es el mayor proveedor de teléfonos inteligentes del mundo. De estas historias que ya hemos platicado, de cómo pues primero eran proveedores de Apple y luego competidores, y bueno, pues es una historia muy, muy, muy interesante, además de muchas otras empresas coreanas que también están ahí en esta categoría de que es muy propia de Corea, el Chaebol. Entonces, bueno, si les interesa, pues ahí está esa historia bien padre. Ya aprendimos algo. Yo nunca había oído esa palabra. No, yo tampoco. Sí. Me cayó en las manos este libraco, y pues justo por el tema de Samsung me resultó interesante, y pues por eso lo quise compartir por acá. Interesante. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, mi querido Bernie. Vamos a agradecerle profundamente al señor Mario Terrés por la edición de este podcast, a Nayansin Romero por la redacción, a Diana Álvarez por la producción, y por supuesto a ti, mi querido Bernie, por una vez más compartir tu conocimiento y sabiduría aquí, a toda la gente que nos hace favor de escuchar este podcast que hacemos con mucho cariño. Así es, ¿no? Placer, como siempre, poder charlar contigo y comentar todas estas noticias tecnológicas y pues ser parte de esta evolución y toda esta iteración que estamos viviendo, sobre todo los últimos 2-3 años, de manera bastante acelerada, muy particularmente con todo lo de la inteligencia artificial, pero también en otras áreas, ¿no? que se están desarrollando a una velocidad vertiginosa, y pareciera que apenas estamos en la superficie de la puntita del iceberg, y que hay un montón de cosas que vienen de cambios hacia adelante, ¿no? Así es de que a mí me da mucho gusto poder, por lo menos una vez a la semana, tener este espacio para platicar contigo y luego compartirlo con toda la gente que amablemente nos escucha. Así será, pues ojalá que así siga siendo mucho tiempo más. Nos escuchamos mientras tanto, y nos veremos la próxima semana en una edición más de Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta entonces.